Estamos con Salvador Gaitán. Él participó en el atentado 23 de septiembre de 1965, ¿verdad? Perfecto. Y tenemos aquí presente el libro Memoria Roja. Es una historia de la guerrilla que trae una documentación muy amplia de esos sucesos, y este libro nos va a servir de guía para rememorar algunos acontecimientos que están relatados en el libro, pero también otros previos que tenemos interés en registrar directamente. Los temas que nos interesarán también son un poco la situación anterior al ataque del cuartel de Madera. Por ejemplo, cuando el pueblo de Chihuahua incendió el templete de Díaz Ordaz en la campaña del 64, en la campaña presidencial de 64, las luchas campesinas con los estudiantes de Salaices y de Saucillo invadiendo latifundios, y todas las repercusiones de la Revolución Cubana, que se da pues precisamente 4 años antes de los sucesos de Madera, y cómo se fueron integrando las organizaciones. También tenemos un interés especial en registrar algunas de los antecedentes del Partido Popular, porque muchos de los compañeros de todo el norte, Jacinto López, y en Chihuahua, y también en Nayarit, en Durango hay un movimiento campesino impulsado por el Partido Popular que no está suficientemente registrado. Entonces estos son los temas en los que queremos desarrollar esta plática. Raúl, hoy espero que este momento que nos encontramos logremos a recuperar pues un gran valor de la historia de 1960 hasta 1970, donde hubo una participación importante en estos procesos de la lucha armada. Pero para mí el punto muy importante presente es que bueno que mencionaste la lucha armada. Efectivamente, fui fundador de la lucha en masas de la UOCM, donde el mundo entero lo sabe, que de ahí es donde se integraron, donde nacimos los guerrilleros, no tanto campesinos, obreros, sino también estudiantiles y maestros en primer lugar. ¿Cuál fue el primer fortalecimiento donde nos fortalecimos? Este grupo guerrillero que hasta ahorita ha sido la atención nacional, o podríamos decir internacional, la toma del cuartel de Ciudad Madera en 1965. Compañeros que se integraron de lleno fue en el pueblo Mineral de Dolores, donde por medio de las luchas campesinas, después de haber sido perseguidos, encarcelados y asesinados en primer lugar los mejores líderes, como fue el maestro Francisco Álvarez. Pero ¿quién fue el fundador de que integró esas luchas campesinas en este municipio de Ciudad Madera, de donde se fortalecieron el primer movimiento guerrillero? El compañero Álvaro Ríos está llegando a Ciudad Madera en 1959, miembro de la UOCM, cuando había sido asesinado nuestro líder Francisco Luján Adame. Este hombre, para muy presente, un gran compañero que incansablemente lo recuerdo por su entrega, por su gran compañerismo en la lucha política, es el que tuvo una gran capacidad para organizar las masas campesinas, no solamente en el municipio de Madera, sino en el estado de Chihuahua, cuando él ya por acá tenía una gran experiencia de su pueblo neto, que fue el estado de Sonora. Álvaro Ríos, para ser bien claro, es uno de los fundadores que comenzó a encontrar compañeros de lucha política para sacar adelante precisamente esa lucha de los campesinos que luchaban por tierra. Pero hubo un momento que después de los encarcelamientos a los líderes agraristas por esa lucha en este municipio de Madera, donde se luchaba para que se respetaran sus tierras, que tenían
trabajando por generaciones. Esos campesinos eran una amplia zonas en ese municipio que trabajaban los campesinos. En este caso, eran tierras acaparadas por aquella compañía maderera y ganadera Bosque de Chihuahua. Pero al paso del trabajo político, es obvio que también había una pobreza en ese municipio de Madera, en estas regiones o en las aldeas campesinas de noroeste, donde desgraciadamente ahí había una seccional muy abandonada. ¿Por qué? Porque ahí había caído precisamente el cacicazgo ganadero y se había apoderado de 250.000 hectáreas, donde es una cabecera seccional. Ahí es donde un día llega el compañero Arturo, maestro, después de estar integrado también a la lucha agraria, donde nos habíamos conocido muchos líderes que estábamos en la cárcel, y aún también había estado en la cárcel. Pero ¿cómo llegó Arturo Gámez? Llega precisamente después de tener conocimiento de los campesinos, de esa pobreza de Ciudad Madera, en primer lugar cultural. En este pueblo mineral de Dolores, desgraciadamente, es donde los caciques habían tomado posesión, se desarrollaba una hacienda muy poderosa de una compañía ganadera, Cuatro Amigos, José Ibarra Ronquillo, Tomás Vega y hermanos Prieto. Pero no solamente se apoderaron de las tierras, sino fundamentalmente aquel zona tan importante donde había un poblado que fueron despojándolos hasta quedarse con esas riquezas que había sido antes municipio, y ellos lograron desalojarlos allí de sus derechos, como eran las aulas de educación, sus labores familiares, sus pilas de agua potable, tenían su propia tienda de raya, pero cómo se sostenían para lograr esos objetivos que se plantearon. Claro que ahí tuvieron un presidente de 19 años en el poder, pero por aquel año de 1962 se dieron las luchas electorales. Aquí al de la voz, el amigo presente, lo llevaron a la presidencia de Dolores en 1962, derrocando aquel cacicazgo. Una vez que llegamos a la presidencia, ya Arturo ya se había integrado como compañero a trabajar en la lucha campesina, a estar cerca de esos pueblos, sus jóvenes y niños abandonados, que hacía más de 19 años que no tenían la oportunidad de tener una educación. Ahí es donde llega Arturo el 62, yo gano la presidencia y tuve la oportunidad que Arturo se quedara conmigo como secretario en la presidencia. Sacamos adelante las labores de educación, todos los valores de aquellos pueblos se encaminaron para desarrollar un pueblo fuerte, con cultura, económico, socialmente. Ese fue el principio precisamente de la lucha política del movimiento 23 de septiembre. Primero se rescató la autoridad jurídica del 1962 a 1963. Para 1963 el cacicazgo veía en Arturo un maestro con capacidad, se entiende, de organización, de entrega al trabajo. Ahí terminan por acusarlo que era un comunista. Arturo era un hombre sencillo, tranquilo, cual no le preocupaban las críticas que le hacían para destruirlo, las calumnias, tanto a él como a mí como presidente. Así actuaba la burguesía, llevándole al pueblo una labor de desorientación, pero aún el pueblo no se dejaba engañar. Fue cambiando las cosas hasta que por 1963 ya Arturo, los compañeros Gaitán, Escobe, ya nos fortalecemos, la labor de Arturo ya era amplia,
por Chihuahua, si quieren hasta aquí a la Ciudad de México. Precisamente muy cerca de aquella organización de la UCM, mucha identificación con Juancito López, con David Estrada, con el doctor Pablo Gómez fundamentalmente, y con muchos maestros de la República. De ahí no fui yo el que me integré luego a la lucha ya más fuerte, fueron mis hermanos, yo me quedo en la presidencia, pero para 1966 se plantean, no solamente Arturo, todos sus compañeros. Bien, Raúl, te decía que hay un puntito que se me había pasado un poquito, porque en 1963 es donde tomamos un acuerdo ya definitivo de que me quedara yo en la presidencia con un personal eficiente, claro, preparado por Arturo políticamente, y ellos y mis hermanos Gaitán toman la decisión de unirse a las fuerzas de Álvaro Ríos para ya tomar decisiones y tomar tierras a los campesinos invadidas por el cacicazgo. Álvaro Ríos es de Durango. Bueno, su labor política sí la desarrolló mucho en Durango. En primer lugar, en principio Chihuahua, pero él es de Sonora. Es de Sonora. Es de Sonora. Entonces, en realidad es una organización que abarca general, todo el norte. Todo el norte. Eso es. Entonces, ese caso, hasta ahí, la primera decisión que ya toma Arturo, mis hermanos, unidos con Álvaro, con Pablo Gómez y pues muchos miembros de la Unión General de Obreros Campesinos, de desarrollar un encuentro nacional, que fue en 1963 en Cebadilla de Dolores. Ahí yo ya estoy en la presidencia. En estos momentos yo todavía no tenía conocimientos, ni mis hermanos, a dónde iba la lucha, así en términos muy cercanos, ¿no? La lucha armada, o a dónde ir a la lucha armada. No, ahí se desarrolla este encuentro desde el punto de vista político, donde se analiza todo el proceso de la lucha de Villa, de este lugar del gobierno de Madero, ¿no? Se revisa esa lucha política, la pobreza en el país. Yo estoy integrado ahí con ellos en el trabajo, en ese taller que se estaba desarrollando ahí sobre el documental que se estaba desarrollando, pero a los 8 días de ese campamento ellos tomaron la decisión ya de impulsar una lucha más fuerte, donde destruyen los cercos de los cacicazgos que invadían a la comunidad, que las escuelas atropelladas de esa comunidad de Cebadilla de Dolores tiran una cerca y con el fin ya de retirarse. Ahí participan los estudiantes de las normales. Los estudiantes de las normales. Las muchachas de Saucillo. Saucillo, primer encuentro. El primer encuentro. De ahí, ¿qué fue lo que pasó? Desde el momento ellos sí sabían ya, Álvaro, Arturo y Salomón, hacia dónde iba la lucha. Entonces llega la represión de gobierno a detenerlos, no se deja agarrar a Arturo, se quedan los estudiantes, él toma el camino por llanos, sierras, veredas, hasta que venir a agarrar un camión, un carro, troca que pasaba de Ciudad Madera a Chihuahua, llega de la Chihuahua y de ahí se dirige con el maestro directamente a la Procuraduría, con el fin de protestar sobre el atropello a los estudiantes ya campesinos que estaban siendo apresados en Ciudad Madera. Pero mientras Álvaro y Salomón se internaron en la sierra, allí permanecieron con los campesinos hasta que lograron otra vez que el gobierno les diera la oportunidad de seguir luchando. Pasaron esos días, yo me regresé a mi pueblo. Era obvio que el ejido Cebadilla Dolores pertenece a la seccional de Dolores. ¿A quién se le vinieron las represiones? Pues al presidente seccional, haciéndolo cómplice, que si por qué aquella acción destruyéndole a los hacendados sus intereses, ¿no? Cercos, etc. Yo me defendí,
El presidente municipal de Ciudad Madera, Ernesto Castellanos, un hombre con principios claros, me defendió y no fue mucha la represión que se vino sobre mí. Pero en fin, la acción se hizo. Bien, te decía que este encuentro, ahí es donde se nota que se fortalece ya un rumbo hacia dónde se iba, a dónde se llevaba la lucha. Los Arturo, Salomón y Álvaro Ríos se dedican especialmente a organizar a los campesinos para tomar tierras, o esas tierras que tenía la burguesía maderera y forestal. 1 millón de hectáreas eran las que estaban siendo explotadas a todos esos campesinos, miles y miles de campesinos. Ellos fueron ya para el 64 a las tomas de tierras, y que fueron donde un día en marzo cae Arturo en una de las tomas de tierra, en un lugar, en un ejido que de las tierras se le había puesto Revolución, a unos 15 kilómetros del pueblo de Ciudad Madera. Cae Arturo preso y se lo traen a Chihuahua, no lo pueden rescatar, ya había una vanguardia armada pendiente para cualquier suceso como el que se dio ahí. Organizado Salomón Gaitán, los hermanos Escobe, Margarito González, no pueden rescatar a Arturo cuando cae en manos del ejército en esas tomas de tierra. Entonces toman la decisión de empezar a golpear militarmente. Efectivamente, el día último de marzo tomaron la decisión de que la primera acción se desarrollaría golpeando a Bosque de Chihuahua. La primera acción fue quemarle un puente a los caminos donde Bosque de Chihuahua bajaba las maderas hacía explotarlas allá a Ciudad Madera. Esta acción la desarrolla Guadalupe Escobe y Margarito González, pero de paso se van Salomón Gaitán y Antonio Escobe. Es cuando justician el 7 de marzo de 1964 a Florentino Ibarra, uno de los albirros más fuertes de esa compañía ganadera, Cuatro Amigos. Esta acción precisamente dio ya las condiciones, se integra a la tierra en estos momentos Salomón Gaitán y Antonio Escobe, pero logran dejar ahí un comunicado en ese justiciamiento al gobierno donde le dicen que si se quiere tranquilidad, que se dé libre Arturo Gámez. Efectivamente, Arturo Gámez salió libre inmediatamente, cabo que afianzado, y se integró ya a fortalecer ese comando que se estaba fortaleciendo guerrillero. Se integra, pero ahí sí, ¿qué fue lo que sucedió? Que ahí se vienen las represiones contra la autoridad seccional, haciendo la intelectual de aquellos movimientos armados, etc. Efectivamente, no jamás he sido un hombre que niego cuáles fueron mis propios principios. No era en el sentido de que yo estaba impulsando al movimiento guerrillero en sí, en esos momentos. Sostenía mis principios para que esos pueblos, tanto del nuestro, Mineral de Dolores, con presidente seccional o en el municipio, se fortaleciera y se respetaran sus derechos. Eso trajo pues... Bueno, sin dejar escapar que efectivamente... Bien, mira, aquí hay una cosa especial para mí, porque estuve muy cerca por las memorias de mi padre, que fue uno de los fundadores, que tuvo relaciones con los líderes políticos como Rico Luján Adame, y también él conocía del movimiento del compañero Jaramillo aquí en el sur.
como Socorro Rivera allá en los llanos de Bavícola. Eso a mí me ilusionaba, me sentía protegido por él y teóricamente conocí perfectamente bien la lucha del compañero Jaramillo, muy aliada, muy cerca de una identificación política con la Unión General de Obreros y Campesinos. Nosotros en nuestra preparación política recorrimos ese mundo de tener bien claro la lucha de masas a nivel nacional. Ahí precisamente es donde nosotros nos fortaleció más que la pasión de la lucha armada. En un futuro se viene la lucha armada, efectivamente, pero decía, cuando en el momento que los compañeros están integrados en las tomas de tierra, no iba más que logrando que de allí mismo se iba fortaleciendo ya el movimiento guerrillero, que ya enseguida lo representa Arturo Gámez, Pablo Gómez y el compañero Salomón Gaitán. Pero yo sigo en la presidencia seccional de Dolores, donde se dice y se conoce a largo y ancho del mundo que es la cuna donde se fortalecieron los mejores compañeros guerrilleros que participamos en la toma del cuartel. El orgullo es de que el compañero Arturo Gámez se ganó la autoridad política, no solamente después en el cuerpo guerrillero, sino fundamentalmente en su capacidad de darnos a conocer lo que significaba un movimiento revolucionario y qué fines eran el fruto de ellos. Así se fortaleció el primer grupo guerrillero, con Arturo Gámez, Pablo Gómez y Salomón Gaitán en la cabeza. Pero en esos momentos se había fortalecido nuevamente. ¿Por qué? Porque las masas campesinas, encorraladas, atropelladas, asesinados sus líderes, se volvió a fortalecer con otro fortalecimiento guerrillero en 1965, ahí mismo en ese Mineral de Dolores, encabezado por el de la Voz, por Ramón Mendoza y 6, 7 compañeros más. Eso trajo como consecuencia nuevamente ya el 65, que nos reuniéramos aquí en México, que los dos comandos nos juntáramos a analizar profundamente de hacia dónde debíamos de ir y por qué se necesitaba ya un movimiento armado en el país. Precisamente en 1965 ya había un grupo de 32 compañeros que nos habíamos preparado aquí en México. Exactamente en agosto ya se hizo toda esa preparación. Había ciertas discrepancias entre nosotros los campesinos y los compañeros de la ciudad, porque aquel Salomón Gaitán, los hermanos Escobi, el mismo Lorenzo Hugo, obrero, pues veíamos que necesitaban más madurez los compañeros de la ciudad, aún los mismos maestros. Pero era tanta la fortaleza política, la entrega de nosotros hacia llegar adelante una lucha armada, que sí, efectivamente, aquí en México, en 1965, en agosto es donde nosotros tomamos esa decisión. ¿Quién fue el que entregaron, vieron como responsable para que él fuera el que moviese ese material bélico? ¿Para qué? Para fortalecer esa acción que se iba a desarrollar en la toma del cuartel en Ciudad Madero. Ahí es donde yo quiero que quede claro, y más como amigos que están presentes, que soy una persona que amé siempre a la lucha guerrillera y amo mis pueblos como clase trabajadora. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Allí se tomó un acuerdo que nos reuniéramos precisamente en
un punto que se llama Santa Rosa de Ariciachi, donde yo el día 2 de septiembre me encaminaba hacia las sierras de Madera a recoger aquel armamento que le habíamos quitado ya al ejército, a las judiciales, en acciones muy fuertes que nos comprometía. ¿Para qué? Para salvar a los campesinos y a obreros de aquellos atropellos, de aquellas violaciones que hacían en los caciques por aquella zona. Pero sí contábamos con un material fuerte, pero en algunas razones que merece que se analicen, y lo veo sin desconocer la valentía de nuestros compañeros revolucionarios que cayeron en el cuartel, soy uno de los que siento que necesitábamos más preparación, que necesitábamos habernos puesto más de acuerdo para haberse fortalecido esas fuerzas, esta entrega de estos compañeros guerrilleros en algún punto clave, como la historia habla bastante de mí, y he sido muy claro en esos aspectos. Pero pasó el tiempo, después de la toma del cuartel, nos reorganizamos de nuevo aquí en Ciudad Madera. Es un orgullo mencionarlo porque fui el que me quedé precisamente después de la toma del cuartel en esas sierras a unos cuantos kilómetros de Ciudad Madera. Yo y mi hermano Juan Antonio, cientos y cientos de soldados buscando a los sobrevivientes. Se supone que el más perseguido era yo. Yo sí pude sobrevivir en esa sierra hasta que encontré a todos los que habían salido de la toma del cuartel. Entre ellos, el compañero Lorenzo Hugo, herido, lo alcancé llegando a Casas Grandes. Él me promete en el momento que él no se puede venir a México para que nos organicemos, pero que él se integraría de nuevo. Llegamos a México, que salimos de ahí, nos organizamos, pero desgraciadamente de ahí se viene un problema interno entre los sobrevivientes que quedábamos, tanto los guerrilleros urbanos como los compañeros de la ciudad. Esto yo creo que vale mucho la pena analizarlo porque reconozco su entrega, su valentía, el compañero Óscar González, que siendo un joven, como eran todos los compañeros de base, él se integró con los sobrevivientes a fortalecer nuevamente al movimiento guerrillero Arturo Gámez, porque así se le nombró. Al fortalecernos, desgraciadamente había que escoger una acción que fuera nuevamente conocida en el país. Esa acción correspondía a golpear nuevamente a Bosques de Chihuahua. ¿Y cuál era la acción número 1 para nosotros? Agarrar un tren que utilizaba o sería dueño Bosque de Chihuahua, ¿no? Que llevaba las maderas de las sierras de aquí del noroeste de Chihuahua así a Estados Unidos. El tren se detuvo en los Altos de Dolores, precisamente de aquel ejido único del país poderoso que se llama el ejido del Largo. Pero ¿cómo se llegó ahí y cuántos fuimos los que tomamos esa acción? Desgraciadamente había acabado de caer Óscar González y Ramón Mendoza, que los había agarrado el ejército, la judicial allí en Chihuahua. Pero eso no nos detuvo como revolucionarios. Éramos 5, quedamos 3 hermanos, nos internamos a la sierra y desarrollamos la acción donde quedó bien claro el nombre de Arturo Gámez, Comando Político Militar, nombre del 23 de septiembre, con una manta que quedó atravesada en la vía del ferrocarril y el ferrocarril se la llevó por delante. Ahí quedó el nombre nativo y claro en una acción que yo considero que fue planeada con capacidad, con valor y seguros que debía que llegar a ser una seguridad de que el nombre siempre permanecería en alto 23 de septiembre. Bien, aquí hay un punto sumamente importantísimo. ¿Por qué importante? Porque la integración de Óscar González, que últimamente es un hombre merecido de respeto, donde él se integra de veras
con todo su fe a fortalecer el movimiento guerrillero. Pero ¿de dónde viene Óscar González? ¿Dónde tuvo su mejor preparación? Óscar González era miembro en ese comité o en ese órgano político de ONAR, donde estaban los hermanos Pliegos, Estrada Villa y mismo Rubén Aguilar. Él era miembro de esa organización, pero de ahí es donde nace, se entrega al movimiento guerrillero. ¿Cuánto tiempo duró ONAR protegiendo el movimiento guerrillero? En el momento que venía de estas fuerzas políticas, ahí es donde ONAR, la entrega de Óscar González al grupo guerrillero, ahí es donde comenzó a debilitarse. Se debilitó de tal manera que cuando cayó Óscar a la cárcel en Chihuahua con Ramón Mendoza, el movimiento no cayó ahí. Desde ahí, él muy pronto salió, a los 2 años o 1 año de la cárcel, no estoy seguro, pero luego se integra con nosotros, porque después de esa toma de esa acción al ferrocarril, nosotros nos integramos, los que actuamos ahí, los hermanos Gaitán, hasta el sur del país, en aquellos terrenos donde operaba Genaro Vázquez. Pablo Alvarado estaba conectado con ustedes. Donde desarrollaba sus labores guerrilleras otros movimientos como Genaro Vázquez. ¿Quién era el que tenía los contactos con Genaro Vázquez? Precisamente los hermanos Pliego, Galicia. Esto demostraba que el movimiento no perdía fuerza. Los Pliego Galicia fueron fundamentalmente unos compañeros entregados a la lucha. Fue tan fuerte y tan entregada que como cuando sale Óscar de la cárcel, nos planeamos la segunda o la tercera acción precisamente que ha sido reconocida en todo el país. La tercera acción del 23 de septiembre fue la siguiente, nombrándolo así porque ya el compañero Óscar está integrado. Nos fortalecimos y había que justiciar otra vez a uno de los caciques más poderosos de Ciudad Madera, donde él fue uno de los que impulsó aquel ejército donde se le desarmó en un ejido que se llama El Durazno. ¿Por qué lo impulsó? Porque él ahí asesinaba a los líderes indígenas, violaba a aquellas jóvenes, atropellaba a esos pueblos pues de una manera que no tiene nombre. Pero en fin, las acciones no estaba Óscar en esos momentos, pero la acción se desarrolló justiciando a este señor en marzo de 1967. Esto permitió precisamente que Óscar, después de esa acción, se integrara con los compañeros que estábamos arriba, fuertemente armados y preparados para que se desarrollara con más fuerza el movimiento guerrillero después de la caída del compañero Arturo Gama. Pero el movimiento, la entrega de los Pliegos y de Estrada Villa seguía. Esto nos permitió irnos pues a Guerrero. De Guerrero seguimos fortaleciéndonos, nos fuimos hasta, de ahí nos movimos a Jalapa, Veracruz, a un ejido que se llama Echeverrío, ahí nos seguimos preparando. Estrada Villa y los hermanos Pliegos conscientes. Pero como para esos momentos que se entrega Óscar González, va desarrollando a la lucha armada, va desarrollando un diario, el diario no deja mentir. Hubo un momento que Óscar González dice en un paraje que se llama San Juanito en la Alta Tarahumara de Chihuahua. Ha llegado el momento de que aquí haya un responsable o haya un coordinador de nuestro movimiento guerrillero a largo y ancho del país. Me siento orgulloso porque
cayó en mis hombros esa responsabilidad. Después de los años, ¿cómo se pudo justificar? Que en el ajusticiamiento de Óscar González y sus compañeros le sacaron el diario de su bolsa. Es un destino natural, o traeré en la frente una estrella para seguir viviendo y transmitiéndole a mis compañeros de todo el país, amigos que nos conocimos, de con qué contamos. Exactamente, ¿no? Este diario para mí es lo más importante en la historia, porque ¿qué está diciendo Óscar González ahí? Hemos rebasado el estado de Chihuahua, nos encontramos en Sonora, pero hoy cumplo 23 años. Hoy me doy cuenta que afortunadamente nos encontramos encorralados con el enemigo, podemos caer de un momento a otro, pero no importa, bienvenida a la muerte, si así fuera nuestro destino. Pero nuestro orgullo es que nuestro coordinador se encuentra ahorita en la parte sur del país. ¿Dónde se encontraba el amigo, el compañero que ahorita está presente aquí contigo? Exactamente me encontraba aquí en Morelos, y ya yo, junto con los hermanos Pliegos, como unos enlaces, como unos compañeros del Movimiento 68. Ahí estamos precisamente en contacto, ahí estoy yo cuando se me informa que desgraciadamente en esos momentos había caído Óscar González en garras del enemigo, pero que habían 2 sobrevivientes. Óscar había caído el 9 de septiembre del 68 y el gobierno estaba sobre ellos con el fin de exterminarlos. Pero como el día antes de que agarraran a los 2 de mis hermanos que habían sobrevivido de esa emboscada en Tezopacó, yo bajé aquí con los hermanos Pliegos. Me informaron, pero desgraciadamente, ¿para qué? Para que inmediatamente los reforzaran. Ese es un planteamiento de ese órgano tan importante donde está todavía los hermanos Pliegos, para reforzar precisamente al grupo de Óscar González, al grupo guerrillero de Óscar González. Pero desgraciadamente otro día nos llegó la noticia que ya habían agarrado hasta los otros 2 compañeros que habían salido de Tezopaco, en este caso Juan Antonio Gaitán y Guadalupe Escoe. Afortunadamente queda bien claro, en mis manos está un documento, porque de ahí no defraudé a los hermanos Pliegos ni a Estrada Villa, me integré a la sierra a explorarla, y así fue como llegó el diario a mis manos. Se exploró la sierra, tuve contacto con amigos míos, con nuestros compañeros de Casagrandes, un doctor, amigo también del teniente que había estado en la participación cuando los fusilan. Ahí entonces le dice que él le toca, desgraciadamente, fue triste, pero que en sus manos tenía las memorias de Óscar González, que era un diario. Inmediatamente busca la manera de ponerse en contacto conmigo el doctor, que le saca copia, y porque no se lo podía entregar a otra persona más que a mí. Llegó las noticias hasta México, me interné otra vez nuevamente a Chihuahua, no quise bajar a la ciudad de Casas Grandes, le pedí que subiera, y el doctor, amigo y compañero de Pablo Gómez, subió a esa sierra del municipio de Ciudad Madera. Subió y me entregó el diario, un gran documento que existe en nuestras manos. De ahí seguimos integrados los hermanos Pliegos, Estrada Villa, muy cerca del 68, donde en el 68 me toca participar a mí. Fuertemente, conocí a muchos campesinos, ellos reconocieron nuestra amistad, nuestro compañerismo. Esas son las razones de que aquí hay una gran participación nuestra en ese movimiento del 68, cual yo considero una fuerza unida a la lucha de masa desde 1960 hasta las fechas, porque yo considero que jamás hemos perdido el rumbo, y tan es cierto que aquí estamos, y ayer fue muy comprobada mis principios, mi vida en este movimiento del 68. Bien. Para mí es sumamente importantísimo, después de las relaciones, en esta lucha, en ese trabajo
con los estudiantes del 68, hasta dónde se fueron dando nuestras relaciones. Fueron tan importantes y tan amplias que de ahí del 68, desde UNAR y muchos otros movimientos que se plantean prepararse mejor militarmente con el fin de fortalecer a los movimientos guerrilleros de México, el MAR me busca como uno de los sobrevivientes políticos, más que nada, con fuerzas políticas de masas en el país, y busca la manera de que yo me integrara a ellos, el MAR, para que me preparara mejor, más militarmente. Pero hubo la casualidad de que era una persona desconfiada, y sería por las razones de las caídas de Óscar. No les desconocí ni estuve en desacuerdo de una preparación más amplia en lo político-militar, pero tuvimos discrepancias porque yo le estoy planteando que nos fuéramos a preparar a la sierra, precisamente de Chihuahua, la Tarahumara, política y militarmente. Ellos no estuvieron de acuerdo conmigo, lo del MAR. Ellos dijeron que ellos tenían algunos lugares de seguridad, y entre ellos era precisamente Acapulco. Lo único que hice yo fue integrarme a la Tarahumara, a mi trabajo político, donde el tiempo fue pasando, pero luego ya se desarrolla el movimiento de la Liga, y logré yo estrechar una fuerte relación con la Liga. Mientras ya había tenido contacto con Lucio Cabañas en Atoyac, Guerrero, conocí su sierra, logré que el 68 algunos compañeros del Partido Comunista pusieron en mis manos material bélico que había allí, para que se le pusiera a Lucio una parte y la otra me llevara yo al norte. Efectivamente, yo logré subirle a Lucio Cabañas, a esa sierra de Atoyac, material bélico que iba precisamente del Partido Comunista. Me parece que fue un gesto importante de amistad, el trato entre Lucio y yo, donde pensamos que había que cambiar personal de los que había en el movimiento guerrillero. En esos momentos todavía no caía Óscar. ¿Para qué? Para reforzar el trabajo político de Óscar, militar, y el del mismo, que le tocó a Lucio vivir muy poquito tiempo, porque acababa de subir, de buscar el acercamiento con Óscar. Pero sí hubo compañeros que se vinieron conmigo. Pero a la caída de Óscar, como que el movimiento guerrillero no se pudo reforzar. Esos compañeros que se iban a ir a la Tarahumara, allá a la Sierra Tarahumara de Chihuahua y Acapulco, ya conectados con la Liga Comunista, se quedaron aquí en las sierras de Hidalgo. Ese es un movimiento. Ahí hay un personal de Chihuahua, la mayor parte de la base de Arturo Gámez, que actuaron aquí en las sierras de Hidalgo. Pero en fin, el movimiento guerrillero en la Liga se fortaleció, buscando precisamente la continuación, fortaleciendo al grupo de Óscar González, donde se fortalecieron 2 comandos guerrilleros, donde yo considero que fue el movimiento más fuerte en esa sierra de la Alta Tarahumara y allá para los valles de Obregón. Ahí se fortalecieron 2 guerrillas sumamente fuertes. Pero ¿qué pasó? El tiempo no nos hizo esperar. También volvió a suceder lo que sucedió en los principios, cuando la guerrilla de Óscar y de Arturo. Hubo no una integración de preparación. Se vino muy fuertemente luego la acción militar, en la que sí tuve discrepancia yo con la Liga. Y eso pues, sigo insistiendo, que
son mis principios. La acción militar, para mí así, sin estar fortalecida con las luchas de masa, pues no era para mí lo importante. Lo importante era siempre estarnos fortaleciendo con el trabajo político a largo y ancho del país. Sería porque lo vivía, porque había recorrido el país, tenía bastante apoyos en el país, pero creo que ese es un error de la Liga, el no haber logrado a fortalecer las fuerzas armadas del campo, las guerrillas, en la lucha política de masas. Mira, hay este punto que tanto se ha conocido en el país, la entrega de aquel compañero Pablo Alvarado hacia el movimiento guerrillero. ¿Cuándo llegó y cuándo se entregó Pablo Alvarado al movimiento guerrillero? Efectivamente, hablábamos hace rato de la caída de Óscar González y Ramón Mendoza en Chihuahua cuando se iba a desarrollar la segunda acción importante sobre el movimiento de la toma del cuartel Madera. Ahí estaba en la cárcel Pablo Alvarado cuando cayó Óscar González y Ramón Mendoza. Él era uno de los que salió muy pronto. Entonces ahí se ponen de acuerdo él y Óscar de que se integrara al grupo precisamente guerrillero Arturo Gámez. Nosotros nos encontrábamos pues en Chicayán, Colcoyán de Guerrero, municipio de municipio de Matatlón. Metatlón, sí. Ahí nos encontrábamos. Pero tomemos en cuenta que él se entrega en febrero de 1966. En cuanto nosotros habíamos desarrollado la acción del ferrocarril, nos vamos y él llega. Pero como eran pueblos indígenas muy pobres, en cultura, no habían maestros, el que tenía el trabajo pues ahí era Estrada Villa, los hermanos Pliegos como abogados, en esos pueblos del sur, indígenas. Entonces llega y efectivamente comenzó a desarrollar labores de educación. Yo me integraba mucho a hacer aulas para la escuela. Me había quedado muy ampliamente en mi claridad la lucha de Arturo Gámez y mis hermanos también, junto con Álvaro Alvarado, Lupito y Antonio, desarrollaron. Pero como se llegó un momento en que se estaba llegando el 23 de septiembre, que se iba a cumplir el año. Entonces él insistía que se debía hacer un memorando ahí fuerte donde se diera a conocer al movimiento 23 de septiembre. Se me hizo que eran muy litigados porque éramos súper perseguidos y el tiempo nos demostró que no me equivoqué. Estoy diciendo no es el momento, no es el momento de dar a conocer ese movimiento. Nosotros aquí en esta zona somos desconocidos. Va a llegar el momento que el ejército está buscando a los guerrilleros del norte. Él parece que no estuvo de acuerdo y dejó la labor de educación. Se vino y se integra desgraciadamente con Cárdenas Barajas. Fortalecen un movimiento guerrillero. Pero en esos momentos que él llega, busquemos por ahí un punto en el porqué. Inmediatamente que él llega, sacan un documento. Yo estuve en mis manos. En el porqué salió un documento amplio, donde están reconociendo a Óscar González, con todo su respeto, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo es posible que si sabía Pablo Alvarado quién era este señor? Eso lo puedo demostrar que ahí fue la caída de Pablo. Fortalecer esa guerrilla, lo mismo que este señor Cárdenas hizo en Madera, lo mismo hizo con Pablo Alvarado. Esa fue la caída de ese grupo, la entrega. Entra a la cárcel, tengo amigos que estuvieron ahí en Lecumberri, de su valentía adentro, de su respeto en su valentía, mi respeto para él,
pero yo considero que cometió un grande error, Pablo, con no haber logrado a tener una identificación clara precisamente con los hermanos Pliegos y con Estrada Villa. Hasta ahí hice yo de Pablo. Mira, creo que para mí es muy importante regresarme un poquito, conocer bastante, que conozcan bastante de la integración de Judith Reyes, el trabajo político que tiene mucho que ver con el movimiento del 23 de septiembre. La señora Judith Reyes fue una señora integrada al trabajo político junto con Álvaro, junto con todo ese movimiento de masas en Chihuahua. Ella con su estilo siempre tuvo en alto el moral de aquella lucha política. Eso yo creo que lo entendemos, lo conocemos todos, pero efectivamente ella y sus hijas jóvenes sí tenían contacto con este movimiento, muy directamente con Arturo Gámez. Por ahí estoy viendo yo ahora cartas precisamente que le manda Arturo Gámez a Judith Reyes desde que entró a la cárcel después de la toma de tierras en Chihuahua. Cuando yo leo esa carta, precisamente que por ahí está en los libros ya, pues no hace más que fortalecer mis principios, porque esa es nuestra gente. Y cuánto me gustaría, no porque mi familia, pero mis hijos no se han perdido. Ellos, mi familia, Gaitán Ayares, es una familia tranquila, como considero yo a esta familia de Judith Reyes. Yo les pido como amigos que ayudemos a esos principios, que ayudemos a esos compañeros, esa generación que nos puede ser muy valiosa para este futuro en el que vivimos. Mira, después de esta entrega tan importante de esta compañera Judith Reyes, ¿no? ¿A dónde se conoció a Rico Galán? Muy directamente mi vida con él. Mira, Rico Galán, yo lo conocí cuando, poquito después de la toma del cuartel. Rico Galán, por medio de Rico Galán, fuimos protegidos precisamente, Lorenzo, Hugo y yo. Quedamos en la sierra, recorrimos, su gente de ella, de Zaragoza, tuvo contacto conmigo. Y él siempre nos protegieron todo ese tiempo que duramos, todo el mes de octubre, después de septiembre. Mi hermano Juan Antonio y yo, tratando de explorar, tratando de proteger pues, a los compañeros sobrevivientes. Entonces, de ahí me hizo llegar la gente de Lucio Gamañas, Pedro, el maestro Pedro de Zaragoza, me hizo llegar aquí. Yo llegué con Rico Galán, aquí donde tenía sus talleres de trabajo. Todavía no tenía contacto con los demás sobrevivientes, ni con Lupe Yacot, que tenían un lugar especial dizque, de seguridad. Pero como yo me doy cuenta luego que era una seguridad pues, muy grave, porque el que los protegía, Lupe Yacot y todos los compañeros que se habían desintegrado para mí de los sobrevivientes o del grupo de Óscar González, pues seguía siendo el mentado Cárdenas. Ese era el que seguía protegiendo a ese grupo de Guadalupe Yacot. Entonces yo no llego con ella inmediatamente, a mí me toca llegar con Rico Galán. Me parece que hoy reconozco que mis principios no han agarrado otro rumbo, porque en cuanto yo llego, Rico Galán me ofreció todo su apoyo para que me integrara yo con su gente que estaba en Guadalajara, en las tierras de Guadalajara. Y platicamos bastante, le dije que no era posible, que antes de reunirnos, de hacernos una crítica o hacer un balance sobre lo de la toma del cuartel, integrarme yo, pero que jamás iba a desconocer su buena fe
Es más, él me ponía todo lo que yo quisiera para eso. Lo entendió que tenía razón. Seguimos juntos, pero fueron las razones de que por ahí se vinieron las críticas muy fuertes de Lupe Yacosa, muy directamente sobre mí, porque ella buscaba precisamente con el Rico Galán pues un apoyo, no fortalecer las mismas fuerzas. Lo sintió también Oscar González. Entonces, para mí la mejor labor es uno de los que desarrolló su primer labor más importante sobre reportajes que sacó después de la toma del cuartel. Para mí es el compañero Rico, un hombre que se preparaba, un hombre que quería también impulsar, como otro de los compañeros en Casagrande que te digo que puso ese diario en mis manos, que tuvo relación. E igual, un doctor que no solamente lo puso el diario, él también tenía un equipo de gente, él también tenía un buen material bélico, cual me puso en mis manos, ¿para qué? Después de la caída de Oscar, para que nos reforzáramos. Ese compañero, ese doctor, lo consideré yo y lo considero que fue uno de los mejores hombres que nos apoyó tanto para curar a muchos compañeros que cayeron heridos ahí en esas sierras precisamente de Zaragoza. Esos grandes hombres, pues, para mí serán siempre la mejor protección que tuvimos, no solamente moral o que nos apoyaron económicamente, sí directamente con el material bélico de guerra. Mira, aquí hay un punto para mí que siento que fue un gran pilar para fortalecer estos trabajos, estos cursos de estudio de todos nosotros, los que tomamos el cuartel. Compañero Raúl fue un compañero que después de tener una identificación clara, conocido muy del compañero Álvaro, por lo cual yo lo conozco. Él nos ayudó mucho a todos los compañeros. Entonces trabajaba, él era ingeniero precisamente cuando el metro, aquí en esta capital de México, tenía, no sé, pero él tenía allí mucha fuerza. Siempre él nos recomendó para que trabajáramos algunos de nosotros aquí en esas labores cuando estaba desarrollando el metro, ¿no? Él nos sacó siempre de los apuros económicos, porque era imposible que eran principios donde el grupo guerrillero tuviera apoyos económicos. Estábamos en principio. Entonces, la participación de estos viejos amigos jamás se va a olvidar, jamás, porque muchos vemos el apoyo que se da para el fortalecimiento militar, pero no estamos viendo el apoyo que se da en el trabajo político. Y para nosotros el trabajo político era lo más importante, y yo creo que aquí lo estamos demostrando, que todavía seguimos en el mismo rumbo y esperamos que las cosas no se pierdan. Esos 2 minutos yo quiero que se den cuenta los compañeros que he conocido a largo y ancho del país, que sigue fortalecido nuestro movimiento, que nuestras relaciones están encaminadas a recoger precisamente toda la acción del movimiento revolucionario en el país. Soy, creo, uno de los compañeros que estén muy bien identificados con los amigos intelectuales que se preocupan por documentarse, libros, revistas, etcétera, etcétera. Yo quiero, pues, para todos mis compañeros que nos conocemos a largo y ancho del país, que no perdamos el rumbo, que nos entreguemos a recoger esa historia que nos dé precisamente una base clara de quiénes fuimos y quiénes seguimos siendo.